Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el pueblo Santa Rosa de Osos. Vamos a hablar sobre sus cultivos, sobre sus preparaciones más conocidas. Y en este equipo está conformado por Alexander Vuelvas, por Sebastián Rivera, por Eduard Mosquera y por mí, que soy Manuela Henao. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el origen de Santa Rosa de Osos. Es una meseta que fue descubierta en el año 1541 por el capitán Francisco Vallejo, y en ese momento no se le dio el nombre precisamente de Santa Rosa de Osos, sino de Valle de los Osos, debido a que había una gran cantidad de este tipo de animales digamos que en toda la extensión del territorio. A partir de ahí, digamos que pasaron unos 50 años teniendo este nombre y esa forma de conocerlo, pero luego de que empiezan a llegar digamos que una cantidad grande de mineros encabezados por el capitán Antonio Serrano, fue él quien ordenó su fundación con el gobernador Manuel Velázquez y aprobadas por Felipe IV en 1636. Entonces realmente decimos que es en ese año donde Santa Rosa de Osos queda realmente constituido como un municipio, y digamos que también el 16 de diciembre de 1774 ya fue cuando el presbítero José Félix de Restrepo hace como toda la traza del municipio y construye la primera iglesia, y ahí sí dándole el nombre final de Santa Rosa en honor a Santa Rosa de Lima, que es la santa patrona de la localidad. Digamos que eso, junto con el tema de los osos, ya conforma el nombre final que tiene hasta hoy el municipio, que es Santa Rosa de Osos. Santa Rosa de Osos tiene, digamos que muchos sitios turísticos. Sin embargo, entre ellos los que más destacan son parques, iglesias, catedrales y cosas siempre muy dedicadas a la ciudadanía y a los homenajes, digamos que religiosos, ¿cierto? Entonces nosotros hoy pusimos 4, o pues en el folleto tenemos 4 que son los más importantes, y entre ellos se encuentra el Parque Principal o Parque Simón Bolívar, como también se le conoce, y es el epicentro social y administrativo de Santa Rosa. Ahí es donde hacen las congregaciones, digamos que del pueblo, donde están también las casas y las oficinas de todos los políticos y quienes llevan como toda esa gestión dentro del municipio, también siendo un epicentro comercial claramente y cultural. También está el Parque Pedro Justo Berrío, cuya historia se remonta a 1927, que fue donde el municipio proyectó una plaza y un obelisco a la memoria del gobernante Pedro Justo Berrío. El Museo Monseñor Miguel Ángel Builes, que está ubicado en el cruce de las calles Real y Colombia, son 2 de las calles principales del municipio y es uno de los lugares de mayor relevancia histórica, porque digamos que desde ahí se rigieron los destinos de la diócesis de Santa Rosa de Osos a partir de 1917. Y adicional está la Basílica de Nuestra Señora de las Misericordias, que fue una construcción que está desde 1950 y que fue por una promesa hecha por el Monseñor Miguel Ángel Builes, que ahorita mencionamos, que era una figura importante en el municipio, y en eso se levanta un santuario a Nuestra Señora de las Misericordias. Digamos que esos son los 4 referentes más grandes del municipio, y es como uno de los pasos obligados de todos quienes lo visiten. Bueno, continuamos entonces con las festividades. En las festividades empezamos en el primer puente de enero con las fiestas del café y la panela y se celebran en el corregimiento de San Isidro. El corregimiento de San Isidro es un corregimiento cafetero y allí también se cultiva la caña de azúcar, por eso se celebran allí, del café y la panela. Aparte, luego llegan las fiestas de Nuestra Señora de las Misericordias, que es ya una fiesta o un evento religioso de congregación familiar, y se celebran entre el 30 de agosto al 8 de septiembre. Este se hace en el Temple de la Virgen de las Misericordias, que es al frente de la basílica que nos mencionaba anteriormente Alex. Bueno, luego llegan las fiestas del Hoyo Rico, del altar de San Isidro. Esto es la segunda semana de octubre y se hace en el corregimiento de Hoyo Rico.
Allí también se desarrollan actividades artísticas, culturales y deportivas y se integra pues como la familia y en general pues todo el municipio. Luego llegan las fiestas del río, que se hacen también en el primer puente de noviembre y se hace en el corregimiento de Aragón. Igual que en el anterior, se desarrollan esas actividades artísticas, culturales y la idea es integrar como a todo el municipio. Finalmente, en el segundo puente de noviembre, se celebran las fiestas de las Huascas y las Carrileras y se hace en el corregimiento de San Pablo. Igual, actividades artísticas, culturales y deportivas. Eso es lo que se hace durante esos eventos. Bueno, continuamos. Vamos a hablar entonces un poco de los cultivos. Vamos a hablar inicialmente del lulo y de la uchuva, que son como de los principales cultivos que hay allí y son originarios de América Latina, en especial de los Andes. Entonces esos cultivos inicialmente se domestican por los pueblos indígenas, son cultivados ampliamente en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia principalmente, y estos cultivos principalmente se utilizaban antes por sus características medicinales. Ya luego fue que se empezó a valorar como esas características nutritivas. Entonces pasaron de ser algo medicinal a ser algo también nutritivo. Y también cabe recalcar que estas frutas tienen connotaciones religiosas y en muchas culturas se valora por esto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del frijol, que el frijol es una de las legumbres más antiguas. Es una de las legumbres más antiguas y fundamentales en la dieta de muchos de los pueblos, en especial de los pueblos indígenas. Igual en Antioquia también se valora muchísimo el frijol y es parte fundamental en casi todas, o bueno, en muchos de nuestros platos típicos. La historia de la domesticación del frijol es bastante importante porque marca un antes y un después de lo que eran las civilizaciones de cazadores y recolectores y el paso a lo que son las sociedades agrícolas. Y también tiene una connotación religiosa y se le asocia al frijol como a la fertilidad de la tierra y a la vida. Y finalmente hablamos de la papa, que también es muy cultivada en Santa Rosa de Osos y se valora muchísimo porque el cultivo de la papa pues viene desde hace más de 7.000 años. También son originarias de los Andes. Sin embargo, se valora mucho porque se cultiva en zonas bastante frías o con climas adversos y de grandes alturas. Entonces, la domesticación de la papa fue muy importante porque permitió la supervivencia de muchas personas en estas condiciones. Y finalmente, pues la papa es muy utilizada alrededor del mundo, además de ser un alimento básico, también tiene connotaciones religiosas y se valora muchísimo pues por esto. Bueno, empezamos con el postre de lulo. Los ingredientes del postre de lulo son 8 lulos, pues 8 pulpas de lulo, una taza de leche condensada, una lata de crema de leche, un sobre de gelatina sin sabor y azúcar al gusto. Se extrae la pulpa del lulo y la licúa con un poco de agua. Se cuela para retirar las semillas. En una olla se disuelve la gelatina sin sabor en un poco de agua caliente. Se licúa la pulpa del lulo con la leche condensada, crema de leche y azúcar. Se añade la gelatina disuelta a la mezcla y se revuelve bien. Vierte en moldes individuales y se refrigera por más de 4 horas. Seguimos con el arequipe de uchua. Los ingredientes es una taza de ochuas frescas, una taza de leche, un medio de taza de azúcar, una taza de azúcar pues, dos cucharadas de harina de maíz, un cuarto de cucharadas de sal, un cuarto de cucharadas de canela en polvo. Primero se limpia y se lava la uchua en una olla. Se mezcla la leche, el azúcar, la harina de maíz y la sal. Se agrega la uchua y se cocina a fuego medio hasta que la mezcla espese. Se añade la canela en polvo y se cocina durante 2 minutos más. Se retira al fuego y se deja enfriar. Se sirve el arequipe de uchua como un postre o un acompañante. Bueno, otras de las recetas tradicionales de Santa Rosa de Osos y como toda región antioqueña o paisa serían los frijoles con pezuña. Para la preparación de estos pues, necesitamos como ingredientes 1 kilo de frijol cargamanto previamente remojado desde la noche anterior, 2 pezuñas de cerdo, 2 zanahorias peladas en trozo, medio plátano verde grande pelado en trozos pequeños, 3 tomates y una cebolla de huevo blanca. La preparación es quitar la impureza de los frijoles, dejar en remojo, pues como lo dije anteriormente, por lo menos 12 horas, botar el agua del remojo y llevarlos a la olla a presión con agua limpia
que sobrepasen los frijoles, aproximadamente 2 centímetros. Se le agrega la pezuña, el plátano picado en cuadritos y la zanahoria pelada. Se ponen a pitar en la olla a presión por lo menos 30 minutos y ya, aparte en un sartén se empieza a realizar una especie de ahogado con el tomate y las cebollas. Cuando ya los frijoles estén blandos, nosotros lo que procedemos a hacer es retirar la zanahoria, la llevamos a licuar preferiblemente pues con agua de los frijoles que estuvo a presión en la olla y le incorporamos junto con el hogao. Ya dejamos espesar a fuego medio hasta obtener el espesor que nosotros deseamos. Y otra de las recetas tradicionales de Santa Rosa de Osos serían los pan de quesos, que es una tierra que por sí es reconocida, perdón, por sus lácteos, y el pan de queso es uno de sus fuertes. Para estos pan de queso necesitaríamos como ingredientes una libra de queso blanco molido, una cucharada de mantequilla, una taza de fécula de maíz, un huevo, una cucharada de azúcar blanca, media taza de leche entera y media taza de almidón de yuca. La preparación para inicialmente sería precalentar el horno a 200 grados centígrados. Ya en un recipiente aparte se colocan todos los ingredientes, se mezcla bien hasta tener una masa homogénea y se va suavizando con leche. La leche se la va agregando proporcionalmente. Después de tener la mezcla, dejamos reposar durante 15 minutos y ya se divide la masa, sacando las porciones pues, de las que deseamos tener el pan de queso, se le da la forma de rosca y se lleva al horno durante 15 minutos hasta que estos ya se vean dorados. Bueno, procedemos ya con algunos de los precios de los productos característicos de la región en el mercado. Entonces, podemos observar que el lulo, la uchúa, el frijol. El lulo tiene un costo por kilogramo entre 4.400 y 5.500. La uchúa posee un precio entre 3.800 y 11.000 pesos por kilo. Y el frijol cargamanto se encuentra entre 10.000 y 10.300. Ya estos por libra, el lulo se encuentra en un precio entre 2.000 y 2.500, la uchúa entre 4.000 y 5.500 por libra y el frijol cargamanto entre 5.000 y 5.500 pesos. Bueno, para finalizar, yo quería recalcar algo y era lo que había mencionado Sebastián, de que aunque hemos hablado de algunos cultivos como el lulo, la papa, la uchúa y el frijol, también está el tomate de árbol que también se cultiva mucho, pero principalmente es una tierra muy lechera y la actividad económica lo mueve más que todos sus lácteos. Entonces, para recalcar como eso, y por eso hablamos un poquito de una receta un poco diferente que no tenía alguno de esos cultivos, sino el pan de queso que se reconoce pues como a nivel nacional, el pan de queso santarrosano. Pero también se reconoce mucho sus lácteos. Y sus cárnicos, sobre todo el chorizo. Entonces, digamos que incluimos los 3 cultivos que necesitaban con las recetas de los 3 cultivos, pero quisimos, y ahí está la notica de adicionar esa receta por ser tan tradicional, y creo que todo el mundo conoce el pan de queso santarrosano. Delicioso. Y ya esto sería entonces nuestra presentación sobre Santa Rosa de Osos. Espero que les haya quedado un poco más clara la riqueza, sobre todo a nivel de cultivos del municipio, y que se animen a visitarla. Muchas gracias a todos. Bueno. Chao.